Muy buenos días, qué gusto saludarle. Bienvenido a este espacio que lleva a usted cada mañana la información más actualizada sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Ayer fue noticia, y usted lo ha conocido a través de las emisiones del sistema informativo de la televisión cubana, que durante la reunión del Grupo Temporal de Trabajo del Gobierno para el control del nuevo coronavirus, el presidente cubano llamó a superar este complejo momento que vivimos, por supuesto con la participación de todos. En este espacio se informó que La Habana retrocede a la fase de transmisión autóctona limitada por la alta propagación del virus. En total, el país acumula 34 municipios en esa condición, que implica medidas más rigurosas, como la paralización del curso escolar a partir de mañana jueves. Además, varias provincias retrocedieron en las fases establecidas de acuerdo a la situación epidemiológica. Hoy los mayores niveles de transmisión están localizados en La Habana, Matanzas, Santiago de Cuba, Guantánamo y Villa Clara. Por tanto, a extremar las medidas en casa, en el hogar, por supuesto también en los planteles educativos que se mantendrán realizando sus labores y también en cada centro laboral. Me acompañará en este primer momento de información y actualización el intérprete de lengua de señas, Leonel Mieres, y le doy la bienvenida como cada mañana al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Bienvenido, doctor, muy buenos días. Muy buenos días, Gisela, muy buenos días a todo el equipo que nos acompaña, el intérprete de lengua de señas y sobre todo las personas que siguen la información diariamente. Como tú decías, ayer se dio una información de las diferentes etapas y fases en que se encuentran cada uno de los territorios y algunas de las medidas que ya se empiezan a aplicar, que son en definitiva un grupo de medidas de restricción, de limitación de actividades que se irán explicando y que no ha quedado más remedio teniendo en cuenta la compleja situación epidemiológica que además con los datos que vamos a dar hoy realmente se asevera todavía la necesidad de estas medidas y muchas veces como consecuencia del incumplimiento que ha ocurrido en algunos lugares, en algunos territorios, por un grupo de personas irresponsables en su actividad y que es lo que ha llevado la situación hasta este momento. Y como también aseveró nuestro presidente, los cubanos hemos sabido superar momentos difíciles, superamos y mantuvimos indicadores favorables y no tenemos duda que con la participación de todo el pueblo, bueno, pues lo vamos a lograr. Hoy nuevamente tenemos que lamentar el fallecimiento de 3 personas en el día de ayer. Una es una señora de 60 años de edad del municipio Habana del Este, aquí en La Habana, con un grupo de antecedentes de enfermedades que tenía hipertensión arterial, diabetes mellitus. Fíjense cómo estos dos elementos se asocian mucho a una evolución desfavorable, una cardiopatía isquémica, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y una insuficiencia arterial periférica. Esta paciente presentó el día 6 de enero síntomas, tos seca, pérdida del apetito y decaimiento, y realmente ya el día 7 se estaba realizando el PCR, se estaba ingresando, el PCR que se realizó fue positivo, se aplicaron todos los protocolos de tratamiento que están establecidos en nuestro país, pero tuvo una evolución muy tórpida en las manifestaciones que presentó. Su estadía fue realmente corta, de 3 días en las terapias intensivas, en la terapia intensiva, y lamentablemente tuvo una serie de complicaciones y hace una parada cardíaca en asistolia. Se trató de reanimar, como siempre se hace con los pacientes cuando están en esta situación, pero lamentablemente no fue posible.
y por lo que damos las condolencias a su familia, a sus amistades, y lamentamos mucho este fallecimiento. La otra persona que falleció en el día de ayer con la COVID-19, una señora de 72 años de edad, de la provincia de Pinar del Río, el municipio de San Juan y Martínez, también con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cerebrovascular, que comenzó con los síntomas el día 5 de enero. Ese mismo día se tomó la muestra para el PCR y después de una estadía de 7 días en el hospital y 4 días en terapia intensiva, pues presentó un cuadro de desorientación, diferentes complicaciones, y de una forma súbita el día 12 presentó falta de aire, cianosis, hipotensión arterial, hizo una bradicardia extrema, o sea, una reducción de la frecuencia cardíaca, y lamentablemente después de un paro cardíaco del cual no fue posible recuperarla, pues falleció esta señora. Realmente lamentamos mucho esto y le damos las condolencias a sus familiares. Y el paciente que también falleció, masculino de 72 años, también de la provincia de Pinar del Río, en este caso del municipio Pinar del Río, paciente que tenía como antecedente epidemiológico el ser contacto de un caso confirmado y que igualmente tenía el antecedente de una hipertensión arterial y una enfermedad respiratoria por la que hubo que en un momento determinado hacerle una intervención anteriormente, pero bueno, era una persona que tenía este antecedente. Comenzó con los síntomas de la enfermedad, en este caso tos seca, diarrea y vómito. Fíjense cómo cambian en muchas ocasiones los síntomas, y es por lo que siempre insistimos que ante cualquier manifestación, no solo respiratoria, pues acudan inmediatamente al médico. Este paciente, como dijimos, se confirmó mediante el PCR que se hizo, y después de una estadía de 9 días ingresados, 6 de ellos en la sala de terapia intensiva, realmente tuvo una serie de complicaciones, una fibrilación auricular, se fue una disnea intensa, y realmente hace una parada cardiorrespiratoria en asistolia, cardíaca en asistolia, y lamentablemente después de las maniobras realizadas no fue posible recuperarlo, no fueron efectivas. Reiteramos, todos estos pacientes en cada uno de los momentos que, de acuerdo a la sintomatología, se aplican los protocolos que están establecidos, que además han dado resultados en un número importante de casos, pero muchas veces no todos los organismos responden de igual manera, sobre todo cuando ya existen comorbilidades, que es como llaman en el término médico, en la persona que tiene la enfermedad. Nuevamente nuestras condolencias. Con este comportamiento en el día de ayer, pues tuvieron ya desde anoche ingresado una cifra elevada de 6.726 pacientes, de ellos sospechosos, o sea, personas ya con síntomas de la enfermedad, 2.339 con síntomas que todavía no se han confirmado, 1.009 en vigilancia, y también la cifra más alta de casos confirmados ingresados. Estamos hablando de casos activos. 3.378 personas activas en el día de hoy en nuestro país con la COVID-19. Eso es consecuencia del elevado número de casos confirmados que hemos tenido en los últimos días, en las últimas semanas. Ayer se procesó más de 14.000 muestras, como hemos dicho, con el objetivo de poder identificar
cuántos casos más pudiéramos tener asintomáticos, como es característico de la enfermedad, y que están transmitiendo. Y de esas 14.261 muestras procesadas, realmente la cifra de casos confirmados muy alta. Estamos hablando de 550 personas que se confirmaron en el día de ayer a la COVID-19 en nuestro país. La cifra más alta que hemos tenido, y lo que realmente nos preocupa a todos, ¿no? Nos preocupa y nos ocupa, es que es una cifra que diariamente ha ido incrementándose y que, como es natural, es lo que conlleva las medidas que ya se están aplicando y que se van a incrementar en los próximos días. Con este comportamiento ya se acumulan 1.634.430 muestras de PCR estudiadas para el diagnóstico y un total de 16.044 personas confirmadas con la enfermedad. Estamos hablando del 0,98% de todas las muestras procesadas, bueno, pues han sido positivas a la COVID-19. Ayer, como también le expresamos y le presentamos en un gráfico que está ahí, se procesaron muestras de todas las provincias del país. El mayor por ciento de la provincia de La Habana, un 42,7%, le sigue la provincia de Matanzas, que de todas las muestras ayer, el 9,7% son de allí, de Villa Clara el 8%, de Pinar el 5,4%, de Ciego el 5,1%, Camagüey 4,3%, Santiago Holguín 4,2%, Cienfuegos 3,9%, Santiago. Bien, de todas las provincias, como se puede ver en el gráfico ese que hay ahí, de todas las provincias se procesaron muestras, y de las que tienen mayor complejidad por el número de casos, por el número de viajeros, aunque esta cifra ha ido disminuyendo, pues se procesaron el mayor número de las muestras. De los 550 casos diagnosticados en el día de ayer, el 70,5% fueron contactos de casos confirmados. Fíjense que este es un porciento elevado, donde siempre que usted los estudia aparece un número elevado de casos confirmados con la COVID, porque indiscutiblemente estuvieron expuestos a un riesgo muy importante. Y con esto ya en toda la pandemia, el 74,7% de todos los casos confirmados en Cuba, pues han sido contactos de un caso confirmado previamente. 26 de las personas diagnosticadas ayer tienen fuente de infección en el extranjero. Esta es una cifra que ha ido bajando, como es natural, al disminuir el número de viajeros que arriban a nuestro país, y ya el 22,3% de todos los casos diagnosticados han sido contacto tienen fuente de infección en el exterior. 56 pacientes de los diagnosticados ayer se trabaja para detectar la fuente de infección, pero hasta las 12 de la noche que se cierra el parte no se había podido precisar. No obstante, de los 524 autóctonos del día, porque están los importados, ¿no? Y los importados, bueno, ya vienen, como yo siempre digo, incubando la enfermedad que traen del exterior, del país de donde proceda, teniendo en cuenta el comportamiento en el mundo, en cualquier país del mundo hay transmisión. Y de los 524 casos autóctonos, el 15,2%, estamos hablando en el día de ayer, están vinculados con viajeros internacionales. Ahora, en el acumulado, desde el día 15 de noviembre, que fue cuando se comenzó la apertura de la entrada de viajeros, pues el 76,7% de todos los casos confirmados, casos autóctonos, están relacionados
con viajeros internacionales. Acuérdense que yo he explicado que se produce el contacto con ese viajero por violaciones de lo que está establecido antes de que estén los resultados de los 2 PCR y se produce el contagio, la transmisión. Pero después entonces las otras personas tienen contacto con ese contacto que ya fue positivo como consecuencia y se crean los focos en estos lugares, en los cuales al final la fuente de infección fue esta visita, este extranjero o esta persona que llegó de lo exterior y donde no se cumplieron las normas que están establecidas. Por provincia, los 550 casos diagnosticados ayer pertenecen a la provincia de Santiago de Cuba, la cifra más elevada, 154. La Habana, más incluso que La Habana 126, Matanzas 54, Guantánamo 42, Villa Clara 40, Ciego de Ávila 33, Camagüey 31, Cienfuegos 22, Mayabeque 18, Artemisa 9, Pinar del Río 7, Santi Espíritus 4, Las Tunas 4, Holguín 3 y el municipio especial Isla de la Juventud 3. Santiago con cifras alarmantes hoy, doctor. Santiago con cifras muy elevadas, eso hace que se adopten ahí un grupo de medidas y que realmente se apliquen todavía más medidas de restricción en la provincia, que es lamentable, son provincias, Santiago, Guantánamo, que habían estado negativas durante varias semanas, meses incluso, pero las violaciones que se han presentado en los protocolos establecidos por parte de un grupo de personas, pues realmente es lo que ha llevado a esta situación muy compleja, como muy bien tú dices. Bien, del sexo femenino ayer el 53,2%, 48,8% masculino, 46,8%, y en el acumulado, de todas formas, el sexo masculino con el 51,3% de todos los casos diagnosticados en Cuba, pues sigue siendo superior a las personas diagnosticadas del sexo femenino. El 55,2% de todos los casos diagnosticados ayer, asintomáticos, en el momento que se hizo el diagnóstico. Y el 63,3% de todos los diagnosticados en Cuba desde que comenzó la pandemia, pues también asintomáticos. Se sigue ratificando el que no se puede saber una persona que tú ves bien si tiene o no tiene la COVID y la transmite además, porque realmente es una característica de esta enfermedad, el elevado número de personas contagiadas sin síntomas de la enfermedad y que transmiten la enfermedad, que es lo más complejo. Nuevamente por grupos de edades, la cifra de menores de 20 años sigue creciendo. 74 casos en el día de ayer. Y con esto, bueno, pues ya se acumulan 1.674 personas, niños, jóvenes en este grupo de edad, casos pediátricos estoy hablando, ya en el grupo de 18 y menos años de edad, y una cifra también de activos, 263 activos en el día de ayer. Y lo que es más alarmante todavía, 5 con el reporte de grave, que ustedes saben que habíamos estado durante un número importante de meses teniendo casos pediátricos, claro, no en esta cantidad, pero no casos graves. Después al final, ya en la ronda de preguntas, yo me voy a referir a los que habíamos tenido anteriormente, ¿no? Que realmente es un número elevado para estos momentos. Es cierto que estos 5 pacientes pediátricos en edades pediátricas que están reportados de grave,
pues también se asocian algunas enfermedades que lo hacen un poco más vulnerable. Pero de todas formas, reiteramos, se trabaja fuerte y nuestros pediatras, nuestros especialistas dan pronósticos positivos desde el punto de vista de su evolución. De 20 a 39 años de edad, otra cifra elevada, 245 personas con la COVID ayer. De 40 a 59, 141 casos. Y de 60 y más, grupo muy vulnerable de tener evoluciones no favorables, pues 90 personas en el día de ayer. De los 550 casos diagnosticados en el ayer, 524 son autóctonos y 26 son importados. Es el comportamiento que hemos tenido en el día de ayer. Fíjense cómo ha ido creciendo, después lo vamos a ver en un gráfico, el número de autóctonos y los importados, como es natural, al reducirse el número de viajeros, pues es inferior. Ahora, los 26 casos importados, pues 5 pertenecen a la provincia de La Habana, 1 a la provincia de Matanzas, 1 a la provincia de Villa Clara, 3 a la provincia de Ciego de Ávila y 16 a la provincia de Santiago de Cuba. Fíjense, Santiago también, el elevado número de casos importados que se diagnosticaron ayer. Por países, 6 pertenecen a los 6 provenían de los Estados Unidos de Norteamérica, 4 de Canadá, 3 de España, 3 de Puerto Rico, 3 de Rusia, 2 de Italia y de Alemania, Haití, México, Polonia y Surinam, 1 de cada uno. Como siempre decimos, el mayor número, bueno, pues relacionado con el número de viajeros que vienen de los países que aportan más y con la situación epidemiológica de estos países. 31 de los casos diagnosticados ayer, de los 550 casos diagnosticados, son extranjeros, 13 angolanos, un paciente de Antigua y Barbuda, un canadiense, un español, 3 procedentes de Granada, 5 haitianos, 1 mexicana, un portugués, un polaco, 3 rusos y una persona procedente o nativa de San Kitts y Nevis. Este es el comportamiento de los casos importados en el día de ayer. Cifra inferior y con una variedad de países que tuvimos diagnosticados ayer. Casos autóctonos, una cifra muy elevada, 524. Esos 524 por provincia, pues de Pinar del Río son 7 casos, todos del municipio cabecera. De Artemisa son 9 casos, de Alquizar 5, de Bauta 2, de San Antonio de los Baños 1 y de Guanajay 1. La Habana, el mayor número de casos autóctonos, 121, con participación de todos los municipios. Boyeros 17, Playa 17, Centro Habana 14, Arroyo Naranja 13, Naranjo, Plaza de la Revolución 11, Habana del Este 11, Cerro 9, San Miguel del Padrón 7, 10 de octubre 7, Marianao 4, La Lisa 4, Habana Vieja 3, Guanabacoa 2 y los municipios de Cotorro y Regla con un caso confirmado cada uno. En el caso de la provincia de Mayabeque, pues se diagnostican 18 casos en el día de ayer, que son de Quibicán 10, de Guines 2, de Batabanó 1 y de Jaruco 1, de Bejucal, Madruga, San José y San Nicolás, un caso confirmado de cada uno de estos municipios.
En el caso de la provincia de Matanzas, un número elevado también de casos autóctonos, 53. Del municipio cabecera, 33. De Cárdenas, 11. De Colón, 3. De Jovellanos, 2. De Los Arabos, 3. Y de Perico, 1. En el caso de la provincia de Cienfuegos, un número que para Cienfuegos también es elevado, 22 casos. 18 del municipio cabecera y 4 de Lajas. 39 casos confirmados en Villa Clara en el día de ayer. De Santa Clara 25, de Ranchuelo 7, de Caibarien 4, de Manicaragua, Sagua la Grande y Santo Domingo, 1 de cada uno. De Santi Espíritus se confirman 4 casos en el día de ayer, 3 del municipio cabecera y 1 de Jatibonico. En el caso de Ciego de Ávila, con 30 casos confirmados, 12 del municipio cabecera de Ciego, de Morón 10 y de Majagua 8. De Camagüey se diagnostican 31 casos, ayer también un número elevado, 28 del municipio cabecera, 2 de Najasa y 1 de Jimaguayú. En el caso de Las Tunas confirman 4 casos del municipio cabecera, igual que Holguín, que confirma 3 casos del municipio cabecera. En Santiago de Cuba, un número elevado, como ya habíamos dicho, de casos confirmados, 138 casos, 114 del municipio cabecera, 12 del municipio San Luis, 3 de Mella, 3 de Songoramaya, 3 de Palma Soriano, 2 de Contramaestre y 1 del municipio de Segundo Frente. Guantánamo, con 42 casos confirmados ayer, del municipio cabecera 40, de Salvador 1 y de San Antonio del Sur 1 caso. Y en la situación del municipio de la Isla de la Juventud se confirman 3 casos en el día de ayer. Como ustedes ven, aportan casos todas las provincias, solo la provincia de Granma no tuvo casos confirmados en el día de ayer. El resto, incluyendo el municipio especial, pues aportó un número de casos, que es lo que hace la cifra de elevada de casos confirmados hoy. Ahí hay un gráfico del comportamiento de los casos semanales que nos hace llegar el profesor Millán, que no sé, ahí está. Muchas gracias. Donde se ve, eso es semana por semana, desde que comenzó la pandemia, y aquí se ve el número de casos que hemos tenido, con un incremento que se ve ahí y que lamentablemente, a pesar del esfuerzo, y aunque sabemos que lo vamos a lograr, pero hasta este momento es una cifra que se va aumentando por día, y es lo que conlleva a las medidas que se van a aplicar. Está el gráfico con las barras de los casos autóctonos, de los casos importados, donde lo que se ve es cómo los casos autóctonos, que son los rojos, pues han ido ocupando el lugar. Ya vimos el porciento de ellos que tiene que ver con la transmisión a punto de partida de casos importados. Fíjense que los primeros días, y todavía más atrás, estos los últimos 15 días, los primeros días, pues era una cifra mayor de casos importados. Sin embargo, después de eso, producto de la transmisión que se fue generando por las violaciones, que ya hemos dicho varias veces, pues se va incrementando el número de autóctonos. Las tasas por provincia, pues también se mantiene la provincia de Guantánamo con la tasa más alta del país, en esta ocasión con una tasa de 78,18. Le sigue La Habana, Matanza, con una tasa de 58,34.
La Habana 4609, Santiago 4954, Artemisa 28,94, Villa Clara 34,08, Mayabeque 22,62, Camagüey 20,66, Ciego de Ávila 23,57. Y después las restantes provincias: Pinar, municipio especial, Holguín, Cienfuegos, Grama, Las Tunas y Santi Espíritu, con tasas por debajo de 20, pero se darán cuenta que son tasas muy elevadas para todos los territorios. Ahí se ve coloreado en más oscuro territorio oriental, con la afectación que está teniendo fundamentalmente en Santiago y Guantánamo, y en la parte central y occidente con la afectación que estamos teniendo con Matanzas, La Habana, Artemisa, Villa Clara, que son de los que tienen tasas más elevadas en estos momentos. Y como consecuencia de estas tasas, acuérdense que este es un indicador que se tiene en cuenta para hacer el análisis de la etapa, las fases en que se encuentran los territorios, las medidas que se derivan para cada una de estas etapas. Bueno, pues son los cambios que se informaron ayer en la reunión del Grupo Temporal Nacional presidida por nuestro presidente en la tarde de ayer. Este es el comportamiento de la tasa de incidencia. Siempre mencionamos los municipios con mayor número de casos en el país, en los cuales está encabezado por el municipio de Santiago de Cuba. Era un poco la cifra que estábamos viendo. Ciego de Ávila, Pinar, Centro Habana, Arroyo Naranjo, Boyeros, 10 de octubre, Guantánamo, Habana del Este, Matanzas, Playa, La Lisa, Cárdenas. Ahí vienen todos los municipios. Y ya yéndonos a la situación muy específica de La Habana, pues el mayor número de casos en el municipio de Centro Habana, municipio Plaza de la Revolución, municipio San Miguel del Padrón, Boyeros, 10 de octubre, Habana del Este, Playa, La Lisa y Arroyo Naranjo. Son los municipios de la provincia de La Habana donde se notifican en los últimos 15 días el mayor número de casos. No obstante, en Cerro con 70, Habana Vieja con 50, Marianao con 45, Cotorro 27, Guanabacoa 31 y Regla 11, pues le dice a uno que la dispersión de la transmisión en La Habana es muy importante, teniendo en cuenta las relaciones que hay en los municipios en La Habana. A modo de resumen, situación de Cuba muy compleja, Gisela y el resto de los compañeros, que la vamos a resolver, pero que tenemos que trabajar intensamente, como se está haciendo por los consejos de defensa, por las organizaciones de masa y por toda la población. Tenemos, como decimos los cubanos, cerrar filas, como la hemos cerrado en muchas veces y hemos logrado lo que Cuba ha logrado en el mundo. De esta manera, de los 16.044 pacientes diagnosticados en Cuba con la enfermedad, se mantienen activos, ingresados, 3.378, la cifra más elevada que habíamos tenido, 3.349, pudiéramos decir, el 99,1% con una evolución clínica estable. Lamentamos el fallecimiento de 158 personas, 3 de ellas en el día de ayer, lo cual da una letalidad para Cuba de 0,99, que como vamos a ver cuando hablemos de la situación internacional, inferior a la del mundo e inferior a la región de las Américas, pero que trabajamos para que sea todavía menor. Las 2 personas evacuadas, las 28 que han retornado a sus países después de diagnosticado de COVID. Ayer una cifra de altas
buena como para otros momentos, 226, pero que con el número de casos que se confirmaron ayer, el balance es negativo. Por lo tanto, el número de activos confirmados que se mantienen ingresados, pues se incrementa. Y con las 226 altas de ayer, ya 12.478 personas que han tenido COVID en Cuba, el 78%, pues se encuentran recuperadas. Hoy tenemos en nuestras terapias intensivas el mayor número de casos que habíamos tenido, 29 pacientes confirmados, de ellos 13 críticos y 16 graves. Y en el acumulado, pues ya se han atendido en los servicios de terapia intensiva 506 pacientes confirmados, de ellos 147 críticos y 359 graves. Como ustedes ven, una cifra muy elevada de casos de mucho riesgo, que reitero, se trabaja mucho, se aplican todos los protocolos, pero sin embargo es un riesgo muy elevado por los cuadros clínicos que presentan estos pacientes. Hay un gráfico donde están los casos confirmados por meses. Ahí, lamentablemente, ustedes ven que el mes de enero ya sobrepasó el total de casos confirmados del mes de diciembre, que fue el más alto que habíamos tenido. Ya en enero vamos por 3.988 casos confirmados y diciembre, como siempre hemos dicho, con 3.675, pues fue el mes que mayor número habíamos tenido, pero ya lo sobrepasamos y estamos hablando de 12 días del mes de enero. Por lo tanto, es alarmante. Lo decimos no solo para preocuparnos, sino para ocuparnos de revertir esta situación. Ya 12 fallecidos en el mes de enero, con una tasa de 0,3, que no es de las más elevadas, teniendo en cuenta el número de casos confirmados, pero que de todas formas es alta. Esta es la situación de Cuba. Reitero, se adoptan las medidas. Ayer se dio la información. Hay un grupo de aspectos que me atrevo a decirlos, ¿no? Como ratificó nuestro presidente, Cuba ha sabido superar cada uno de los momentos complejos en los que nos ha llevado la pandemia de la COVID-19, que a nosotros nos tiene el mundo en jaque desde principios del año 2020. Y esto también lo tenemos que superar. El objetivo, cortar rápido la transmisión. Se anunciaron algunas de las medidas que La Habana retrocedió a la fase de transmisión autóctona limitada, teniendo en cuenta el número de casos y los indicadores que se utilizan para evaluar esta situación. Se especificó algunas de las medidas, como por ejemplo que la paralización del curso escolar será a partir del jueves, para que hoy miércoles nuestros estudiantes puedan asistir a las escuelas con su debida protección, recoger sus libros y realmente se habló de la situación de La Habana, pero la situación de las provincias. También como algunas provincias han retrocedido en la fase, y cada fase de esta lleva un grupo de medidas. Claro. Reitero, son medidas muy necesarias, son medidas que ningún cubano hubiera querido llegar a esta situación, y mucho menos el gobierno, el partido que tan duro ha trabajado, los compañeros de salud, todos los organismos, bueno, pero que lamentablemente las violaciones que hemos denunciado en varias ocasiones pues han llevado a esta situación. Medidas que sin duda nos ayudarán a controlar
la enfermedad, como lo ha expresado el presidente cubano, doctor, a partir de todo el conocimiento, la cultura adquirida por la población cubana. Ha sido la conferencia de prensa del doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Le propongo, doctor, una pausa antes de conocer la información internacional. Cuba registró en el día de ayer 550 nuevos casos positivos con la COVID-19, 550 nuevos enfermos. Atención, Cuba, compleja la situación epidemiológica, complejísima en estos momentos, casi 60 casos más que en la jornada de ayer, por tanto la atención a la familia cubana. Compartimos a esta hora alguna estadística, aquí la más relevante, manejada por el experto: 3 fallecidos a consecuencia de la enfermedad, lamentablemente, a pesar de todo el esfuerzo del personal de salud. El experto destacaba en esta conferencia de prensa que hasta el momento se acumulan 12 fallecidos a consecuencia de la enfermedad en lo que va de enero. Por tanto, es tensa la situación, 226 altas clínicas, una cifra elevada pero todavía insuficiente en relación con el número de confirmados en cada jornada. 29 cubanos se mantienen en terapia intensiva. El total de casos activos en esta jornada supera la cifra de 3.000, como ya es costumbre en los días anteriores, como ya se ha hecho tendencia, 3.378 casos activos de un total de 6.726 cubanos ingresados con la enfermedad. Decíamos también, decía el experto en esta jornada, que crece el número de pacientes de cubanos sin fuente de infección precisada. Se sigue investigando, se sigue trabajando en el conocimiento, en el diagnóstico de estas personas. 56 es la cifra en el día de hoy. Santiago de Cuba y La Habana, atención, son las provincias que hoy en esta jornada marcan una cifra de 3 dígitos. Santiago de Cuba con 154 confirmados y La Habana con 126. Claro, el acumulado total entre autóctonos e importados, 74 menores de 20 años de edad, preocupante, lo destacaba en esta conferencia de prensa el epidemiólogo. Sigue creciendo esta cifra, 263 activos menores de edad, por tanto la atención para la familia cubana, de este total 5 con el reporte de grave, lamentable. 524 son autóctonos del total de confirmados en la jornada, de 550, y 26 importados. Estas son las cifras manejadas en conferencia de prensa, pero vamos a conocer ahora cuál es la situación del mundo tras la pausa. Y entramos en el segundo momento para conocer cuál es la situación internacional, a cargo siempre del doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Nos acompaña ya desde el inicio, desde el final del primer momento, la intérprete de lengua de señas, Mercedes González. Bienvenida. Y ahora sí, doctor, ¿cuál es la situación del mundo? Sigue siendo preocupante también, una escalada de nuevos casos diarios, también del número de fallecidos. Sí, así es. Muy lindo Expo, realmente los niños. Bueno, hasta el 11 de enero, acuérdense que estos son cortes que se hacen con la información internacional, pues se mantenían los 189 países que han confirmado casos, más de 500,000 de casos confirmados en un día, 592,000, y eso hace que la cifra de casos confirmados totales pues sea de 91.268.624 casos confirmados. Esto hace que también en el mundo el número de casos activos, o sea, confirmados en este momento, pues sea elevado, 20.925.464. Fallecieron más de 9.000 personas ayer
y hace que el total de casos fallecidos pues sea de 1.951.789 casos que han perdido la vida en el mundo como consecuencia de esta enfermedad. La región de las Américas, que hasta el día de ayer representaba el 44,24% del total de casos reportados en el mundo, pues ya acumula 40.383.108 casos confirmados. Tenía activo hasta el día de ayer 10.803.447 casos. Y con las 3.522 personas que fallecieron ayer con la COVID-19, pues ya suman 934.128 personas fallecidas en nuestra región como consecuencia de la COVID y una letalidad de 2,31%. Entonces fíjense que es superior incluso a la letalidad del mundo. El mundo, entre los países más afectados, pues se mantiene los que han venido marcando en los últimos días, en las últimas semanas. Estados Unidos de Norteamérica con más de 23 millones, la India con más de 19, Brasil con más de 8, Rusia, Reino Unido, Francia, Turquía, Italia, España, Alemania, así. Fíjense que el continente europeo, que había logrado un control, pues tuvo el rebrote que se ha hecho público, se ha informado, y que ha conllevado a medidas muy serias de restricción, que lo hemos visto reflejado en Alemania y en diferentes países en este sentido. Ya la región de las Américas, específicamente, pues también como prácticamente ha sido durante toda la pandemia, la encabeza el comportamiento de los Estados Unidos de Norteamérica, con más de 23 millones de casos, Brasil con más de 8, Colombia con más de 1 millón, prácticamente 2 millones, Argentina igual, México más de 1 millón, así, Perú, Canadá, Chile y Panamá. Y como siempre reiteramos, con letalidades muy altas en México, estamos hablando de 8,72, compárenla con la letalidad del mundo, la de las Américas, la de Cuba, 8,72, y Ecuador con una letalidad de 6,38. Realmente letalidades muy altas en el mundo. Esta es la situación muy compleja y que es lo que hace que muchos países hayan adoptado medidas y que sea cada vez más riesgoso los movimientos en cada uno de los países. Tiene tiempo para las preguntas, ¿verdad, doctor? Si usted me lo da, sí. Como es costumbre. Sí. Bueno, la primera pregunta la realiza NBC de Estados Unidos, doctor. ¿Cuántos casos de insuficiencia multiorgánica entre los niños menores de 20 años, están teniendo en Cuba? Sí, es un dato que actualizamos recientemente con la doctora Lisset, que siempre la mencionamos, la pediatra del equipo nacional del ministerio que atiende, entre otras cosas, esta actividad. Y ya nosotros en una conferencia hace meses hablamos de un caso de un niñito italiano que tuvo una enfermedad multisistémica, que el PCR dio negativo. Sin embargo, había evidencia por los títulos de anticuerpos que tenía de que había estado infectado con la COVID-19. Este caso, igual que todos los que hemos tenido alguna complicación de este tipo, pues recuperado y ya de alta en esto hace mucho rato también. En aquel momento habíamos informado uno con la enfermedad, el síndrome de Kawasaki, que es una complicación que se ve con frecuencia asociada a esta enfermedad, que era un caso
de Holguín también en un niño extranjero, ¿no? Que recuperado con todas las atenciones que se le dio. Y posteriormente ya tuvimos un segundo niño con síndrome de Kawasaki, que es una enfermedad multisistémica, una complicación, pudiéramos decir, que también se recuperó. O sea, hemos tenido 3 casos en todo el periodo de la pandemia con estas características, y la evolución después de haber estado en determinados momentos graves, pues se lograron recuperar y ya están incorporados a sus actividades. Me dicen que tenemos de último minuto, doctor, directamente un contacto con Ciego de Ávila, y es que ese territorio es una de las 5 provincias, Ciego de Ávila es una de las 5 provincias que se mantienen hoy en la nueva normalidad, al igual que el municipio especial Isla de la Juventud. Adelante, colega, cuéntanos qué ha pasado en este territorio, cuál es la situación epidemiológica hasta este momento. Sí, gracias y muy buenos días. Gracias a Gisela García por este contacto informativo, y mi saludo para el doctor Durán y la teleaudiencia cubana de esta revista especial. Conversaré de inmediato con la vicegobernadora de la provincia de Ciego de Ávila, Ania Francisco Malde, para conocer detalles de cómo se enfrenta la COVID-19 en la provincia de Ciego de Ávila. Si valoramos que del 23 de marzo que comenzamos hasta la fecha, el total eran 964 casos, y de ellos, considerando que el 89,9% son a partir del 25 de agosto en el rebrote, pues tenemos un total de 868 casos en este rebrote, aun y cuando trabajamos fuertemente para evitar los casos, teniendo en consideración que en la primera parte del 23 de agosto hasta más o menos mediados de junio, el total de casos fueron 96. ¿Qué medidas se implementan, las más importantes que se están implementando ahora en este momento en Ciego de Ávila? Pues nos hemos dado a la tarea de implementar e instrumentar nuevamente, sobre todo la medida, por ejemplo, para organizar las colas, buscando que no existan aglomeración de personas, en el caso de las cadenas, fundamentalmente con los productos de primera necesidad, y eso pues nos está dando resultados a partir ya que comenzamos con esa medida. Estamos también cerrando los lugares, limitándole el tiempo en hora a los restaurantes con el 50% de su capacidad. En caso del transporte, pues también ya estamos aplicando el 50% de la capacidad en todos los medios, incluidos los medios alternativos. Hemos incrementado ya los puntos de desinfectación más importantes en la provincia avileña, en el caso de la salida con Baraguá, Majagua, el municipio de Chamba. Estas son las principales medidas que estamos aplicando en Ciego de Ávila, convencidos de que, como siempre, una vez más, la población avileña va a dar el sí muy responsable para evitar el rebrote de esta pandemia. Las gracias a la vicegobernadora de Ciego de Ávila, Ania Francisco Malde, por acceder a este contacto informativo, y por supuesto también las gracias a Gisela García por darnos la oportunidad de conocer las medidas, las principales medidas que se implementan en esta provincia para evitar contagios de la COVID-19. Muy buenos días. Muy buenos días para ti, colega. Ya usted lo ha conocido, doctor. También la vicegobernadora, se toman medidas en este territorio, en la provincia avileña, para la contención del nuevo coronavirus, aunque es una de las provincias que hoy se encuentra en la nueva normalidad. A propósito, doctor, una pregunta de un usuario en redes sociales, simpática si se quiere. ¿Será que los cubanos le hemos perdido el miedo a la enfermedad? Me dice, veo mucha gente en las colas, veo mucha gente aglomerada, aún no se comprende. ¿Será que le hemos perdido el miedo? Así me dice este usuario. De simpática no tiene nada. Sí, es lo que nos ha llevado a esta situación. Muy serio. Es lo que nos ha llevado a esta situación. Por eso se insiste, por eso se le da mucha información a la población. Por eso yo incluso había eliminado, porque me lo sugirieron en un momento determinado, no dar tanto detalle de las comorbilidades, de las personas que fallecen, pero realmente hay que retomarlo para que además no se siga pensando que este es un catarro común. Y el hecho de que haya un número de personas, que es un % bastante alto, que en un periodo de su enfermedad
se mantienen asintomáticos, pero no es el comportamiento de todos los casos y es un riesgo que no podemos correr. Es cierto eso que tú has visto y por eso, sí, las conferencias, los mensajes educativos, pero con el mazo dando. Y por eso el número de multas se van a incrementar, las remisiones a fiscalía y procesos legales, porque vaya, seguir viendo la indolencia de algunas personas, sabiendo el riesgo que están provocando, pues no puede verse pasivamente. Y se están aplicando y se van a aplicar todavía más. Lamentablemente, se han tenido que tomar un grupo de medidas de restricción que afectan la economía, que conllevan recursos, que conllevan paralización de actividades como consecuencia de estas violaciones, pero que son necesarias para acabar de revertir esto, como lo vamos a lograr. Pero te reitero, ahí Ciego Dávila explicó muy bien todo lo que ellos vienen haciendo. Ciego Dávila, meses anteriores, tuvo un incremento de los casos y ellos supieron ahí, como han hecho casi todos los consejos de defensa o todos los consejos de defensa, las medidas que se adoptaron, se logró controlar la transmisión de la enfermedad. Y no tenemos duda que lo van a lograr ahora, como se va a lograr en todos los lugares, en todos los territorios, pero reitero, con mucha participación popular. Esto lleva de todo el pueblo y con lo que el pueblo sabe. Medidas severas con los incumplidores, por cierto, también aquí aclarando cómo es el control epidemiológico, cuáles son las acciones, las medidas restrictivas que se han tomado. También el país adoptó un cambio de fases y de etapas con este propósito. Usted celebraba un spot del uso correcto del nasobuco de niños y jóvenes. Sí. Precioso spot que habla también de cómo es necesario proteger a los menores de 20 años, un grupo de riesgo en las estadísticas habituales. Lo esperamos mañana y nos despedimos así, con el uso correcto del nasobuco y con imágenes que nos hablan de la participación popular en el enfrentamiento a la COVID-19. Lo esperamos mañana. Muy buenos días. Bienvenidos a Pinta con Pepe. Yo soy Pepe y vamos a enseñarles cómo pintar. Buenas, buenas.